Bien, vamos a hablar de los derechos humanos. En la Revolución Francesa del año 1789, con la toma de la Bastilla, se va a dar otro acontecimiento muy importante en Francia. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde dice, ¿no? Todos los hombres son libres, iguales ante la ley. No hay privilegios. Entonces, a partir de 1789, con la Revolución Francesa, se van a iniciar los primeros derechos en el mundo. Luego, más adelante, luego de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear una importante institución. ¿Qué institución es? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y es en la Asamblea de la ONU en donde se va a promulgar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se va a aprobar en Asamblea de la ONU en el año 1948. Ahora, van a haber tres tipos de derechos, ¿no? Derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. Los derechos humanos de primera generación son básicamente los derechos fundamentales. Luego están los derechos humanos de segunda generación, ¿no? Que abarcan los derechos económicos, sociales y políticos, ¿no? Y los derechos de tercera generación, ¿no? Que ya tienen que ver con un desarrollo más integral del hombre. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son facultades que son propias de la persona, o sea, son inherentes a la persona, por su misma naturaleza, ¿no? De ser humano, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Para poder alcanzar el desarrollo integral, ¿no? Dentro de la sociedad. Los mismos que deben ser reconocidos y respetados por el poder público. O sea, por toda la sociedad. Esos son los derechos humanos, ¿no? Facultades de la persona. O sea, inherente a la persona por su misma naturaleza. Y que le permite alcanzar un gran desarrollo integral dentro de la sociedad. Que deben ser respetados, aceptados y reconocidos por todo el mundo. ¿Qué características tienen los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, son inherentes, ¿no? ¿Qué significa inherentes? Propio de la persona. Son individuales, o sea, es de cada persona. Son universales, es para todo el mundo. Son irrevocables, o sea, no se puede anular. Son inalienables, que no se puede renunciar a ellos. Son inviolables, ¿no? O sea, que no se puede violar. Es de cumplimiento obligado, obligatorio. Y es preferente, ¿no? Está por encima de todos los derechos, sobre todo los derechos fundamentales. En las Naciones Unidas se va a promulgar la Declaración Universal de los Derechos Humanos
el 10 de diciembre de 1948. Lo van a reconocer la Comisión de la Asamblea de la ONU y hasta van a firmar un compromiso para el respeto de estos derechos, los llamados derechos naturales, ¿no? O sea, derechos propios de la persona. Los derechos humanos se clasifican, claro, a través de la historia. Los derechos humanos no han sido fáciles de conseguir. En Francia fue una gran lucha que va a hacer el pueblo para que se establezca la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Una gran lucha en la historia. Luego de Francia, ya se acepta en 1948. Ya va a ser reconocido en el mundo, gracias a la ONU. Ahora, ¿cómo se clasifican los derechos humanos? Derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. ¿Qué cosa abarca los derechos humanos de primera generación? Abarca los derechos civiles, ¿no? Los derechos políticos, o sea, todos los derechos que tienen que ver con la libertad. Los primeros derechos del hombre, como te dije, se va a dar en Francia durante la Revolución Francesa en 1789, ¿no? O sea, aprobados en la Asamblea Nacional Francesa. Tenemos los derechos humanos de segunda generación. Los derechos humanos de segunda generación, como te dije, abarcan los derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, ¿no? O sea, son derechos en esta clasificación que va en beneficio de las personas, ¿no?, que viven en la sociedad. Derechos humanos de tercera generación, ¿no? Son los derechos de los pueblos, ¿no?, o de solidaridad. Estos se van a gestar a partir de los años 70, ¿no? Promovidos estos derechos, ¿no? ¿Con qué objetivo? De elevar el progreso social y promover el nivel de vida de todos los pueblos, ¿no? Ahora, estos derechos de tercera generación surgen como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías que han contaminado el ambiente, ¿no? Son utilizadas en tiempos de guerra, en tiempos de paz, que afectan los derechos humanos, ¿no?, y requieren soluciones de carácter internacional. Ahora, acá vamos a ver de forma específica cómo se clasifican los derechos, ¿no? Derechos de primera generación, derecho de segunda generación, derecho de tercera generación. Los derechos de primera generación, ¿qué cosa abarca? A los derechos civiles o individuales, ¿no? Como el derecho a la libertad, derecho a la vida, a la propiedad, al honor, a la intimidad. Derecho de segunda generación abarca derechos económicos y sociales, ¿no? Por ejemplo, derecho a trabajar en condiciones dignas, derecho a un descanso diario, derecho a la vivienda digna, etc. Y los derechos de tercera generación, ¿no? ¿Qué abarca los derechos de tercera generación? Llamado derecho de solidaridad, ¿no? El derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano, al patrimonio en común. ¿Cuándo fue aprobada ya la Declaración Universal de Derechos Humanos? Fue aprobada por la ONU, exactamente por la Asamblea General de la ONU, en París, el 10 de diciembre
de 1948. Cuando preguntemos, vamos a decir, ¿no? ¿Cuándo fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En 1948, ¿no? El 10 de diciembre por la Asamblea General de la ONU en París. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvo como base lo que se va a desarrollar en Francia, 1789. También, ojo, mira, lo que se dio en Estados Unidos, ¿no? La llamada independencia de las 13 colonias. Lo que se va a demostrar a todo el mundo que los colonizados de un país sí podían alcanzar la libertad mediante una lucha revolucionaria. Entonces la Declaración Universal de Derechos Humanos se basa en lo que se dio en Francia, 89, y la independencia de las 13 colonias, ¿no? 1776, donde se demostraba a todo el mundo que los colonizados de un país sí podían alcanzar su libertad mediante una lucha revolucionaria. ¿Qué proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama ¿qué cosa, por ejemplo? Proclama la igualdad, proclama el derecho a la vida, proclama el derecho a la libertad, proclama el derecho a la inviolabilidad del domicilio, proclama la correspondencia, proclama la libertad del trabajo, proclama el derecho de sufragio, proclama la educación. Eso proclama, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo el Perú aprobó esta declaración? El Perú aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay como pregunta, el 9 de diciembre del 59, por resolución legislativa 13282, ¿no? Repito, ¿no? ¿Cuándo el Perú aprobó esta Declaración de los Derechos Humanos? El 9 de diciembre del 59, ¿no? Por resolución legislativa 13282. La Corte Penal Internacional. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Va a surgir bajo el Estatuto de Roma, ¿no? La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional que permite juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad como la esclavitud, el exterminio, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, los secuestros, el delito de agresión, entre otros, ¿no? ¿Dónde tiene su sede la Corte Penal Internacional? En La Haya, Países Bajos. Claro. Ahora, ¿dónde sentó las bases la Corte Penal Internacional? Va a sentar las bases en el Estatuto de Roma, ¿no? Ahí se asientan las bases de la Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma. Ahora, ¿qué abarca la Corte Penal Internacional? A analizar y juzgar los crímenes más graves de trascendencia, ¿no?
para la comunidad internacional. O sea, ¿qué crímenes va a juzgar la Corte Penal Internacional? Por ejemplo, el genocidio, ¿no? ¿Qué es el genocidio? Es un acto que consiste en la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, a un grupo étnico, racional o religioso. Va a juzgar crímenes de lesa humanidad, ¿no? O sea, un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Va a juzgar crímenes de guerra, ¿no? O sea, crímenes como parte de un plan o una política en gran escala, ¿no? Ahora, todas esas infracciones como genocidio, crímenes de lesa humanidad, van a estar estipulados bajo el Convenio de Ginebra, ¿no? El 12 de agosto del 49. Muy bien. Vamos con las preguntas. Primera pregunta. Ruiz. Primera pregunta. Lee la primera pregunta, Ruiz. Ruiz López, ¿estás ahí? Sí, profesor. Lee la primera pregunta. Es uno de los delitos más graves contra la humanidad en donde figura el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación y o cualquier otro acto inhumano cometido contra la población civil. ¿Leo las preguntas, profesor? No, dime cuál sería la respuesta ahí. Genocidio, profesor. Genocidio, muy bien. Ahí la respuesta sería genocidio. 2. Ureta. Sí, profesor. En el año en que se proclamó la Declaración Universal de los Humanos, profesor. El profesor fue en 1993, profesor. Año en que se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948. Belleza, la 3. Los derechos humanos son porque se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar, sin tomar en cuenta su condición, sexo, raza, credo político, religión, etc. Los universales. Universales, muy bien. La respuesta en la 3 es universales. La 4, Bedón. Ya, profesor.
Uno de los derechos universales del hombre es... Muy bien, Ike. Dime. Uno de los derechos universales del hombre. La vida, profesor. Uno de los derechos universales del hombre es la La educación vida. sexual. Muy bien. Letra B. Pérez Perdiz, la 5. Ok, profesor. Relaciona. Conducta de insurrección en contra del orden constitucional. B. Exterminio sistemático de un grupo social. C. Asesinato u homicidio cometido contra persona que ostenta la máxima representación del Estado. Para mí es la D. Ya. Genocidio, exterminio sistemático de un grupo social. Sedición, conducta de insurrección contra el orden constitucional. A. Magnicidio, asesinato cometido contra persona que ostenta la máxima representación del Estado. 1B, 2A, 3C. Ñiquen, la número 8. La Declaración de Derechos Humanos en el Perú tiene carácter de texto legal desde 1959, al ser aprobada por el Presidente de la República. Muy bien. La Declaración de Derechos Humanos en el Perú tiene carácter de texto legal desde 1959, al ser aprobada por el Presidente de la República. Nueve, Diego N. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como función principal promover la observancia y el respeto de los derechos humanos. Es un organismo de la ¿Cuál crees que sea la respuesta? Dime. Organización de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. Siguiente. Rodríguez Vivar, lee la pregunta 10. Los derechos humanos derivan de la naturaleza del ser humano. Estas características se denominan inherentes. Inherente. Letra E. Muy bien. 11. More, lee la pregunta 11. Es el órgano jurisdiccional internacional que juzga los casos de violaciones de derechos humanos en base
en base al Estatuto de Roma de 1998. Profesor, la A. Corte Penal Internacional. 12. Collao, lee la pregunta 12. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por... Ya, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por... La B, profesor. Por la Asamblea General de la ONU. Uno más, García Castillo. Lee la pregunta 13. Ya. Sánchez García, lee la pregunta 13. Sánchez García, lee la pregunta 13. Hay derechos de la primera, segunda y tercera generación. Entre los primeros se considera el derecho a la educación, Libertad personal.